El día de hoy el tema a tratar es modelos éticos. Como tal, la ética es una virtud o la ética en el modelo de una idea o ideología cristiana. Sus representantes son Aristóteles, Sócrates, Santo Tomás de Aquino. Por mencionar algunos, aclaremos. Las características que tienen de sus ideologías es la felicidad del hombre está basada en Dios. Según la idea cristiana, una persona es dependiente por entero de Dios y no puede alcanzar la bondad por medio de la voluntad o de la inteligencia, sino tan solo con la ayuda de la gracia de Dios. La primera idea ética cristiana descansa en las reglas de oro. Lo que quieras que los hombres te hagan a ti, hácelos a ellos. En el mandato de amar al prójimo como a uno mismo e incluso a los enemigos, y en las palabras de Jesús: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, bueno, como tal, tomemos en cuenta que los modelos éticos son ideologías de diferentes personas, estudiosos, filósofos que han venido estudiando, queriendo pensar cómo buscar. Si nos damos cuenta, la religión es una forma en que las personas llegan a comportarse de manera ideal, digámoslo así, por el temor a Dios, bajo la idea de ganar el paraíso, porque de lo contrario se tocaría el infierno. Estos personajes, como bien sabemos, son filósofos, pensaban, y las filosofías, así como las teorías, tienen sus seguidores y detractores. En este caso, el ideal es de Dios, una forma de hacer temer, y de ahí que las personas se vean sometidas a una superioridad. Como tal, al caer en ese punto volvemos a romper la equidad, ¿por qué habría que existir alguien superior? Nos llevaría a preguntarnos qué lo hizo y por qué en nuestros tiempos no está. Véase que la religión quizás sea buena para la propuesta del humanismo, mas no tendría que verse como una orden entre cielo e infierno. De hecho, a muchas personas los lleva a la muerte la religión debido a que caen en situaciones mentales de enajenación. No es correcta o incorrecta, sin embargo, algunas veces cuando las personas se han visto sumergidas en la religión han generado en su vida estragos muy grandes, puesto que no logran controlar un punto entre el respeto por la religión y otra el fanatismo. Porque, por ejemplo, ¿por qué habría que Dios castigar si se supone que Dios es una divinidad, y pensar que estás ante un enemigo tuyo, cuando se ha dicho que la mayoría de las veces del hecho, perdón, ¿por qué por qué ponerle divinidad a alguien y por qué quitarle la divinidad a alguien? Ya sabe, cada persona defiende su postura. Las personas con locus externos son capaces de asumir que Dios les hizo eso y no asumir su responsabilidad. Es que Dios me castigó, dicen por ahí, pero no entiendo el por qué. Bueno, pasamos a la teoría del epicureísmo. En esta su principal representante es Epicuro. No quiere decir que no tenga otros exponentes. De los anteriores autores que tenemos, este se basó en el hedonismo. Esta es una doctrina moral que establece la satisfacción como fin superior y fundamento de la vida. Su principal objetivo consiste en la búsqueda del placer que pueda asociarse con el bien. Este plantea ideales que, si recordamos un poco de administración y la satisfacción, se podría hablar que son los principios de esta. Indica deseos naturales, los cuales son en sí necesidades básicas. Esto nos recuerda un poco a Maslow con su pirámide. El punto número 2, los deseos naturales son innecesarios, son deseos de alguna manera naturales, pero son innecesarios, pues que implica las charlas con los amigos, el ser gratificados sexualmente y las artes. El punto número 3 son los deseos innaturales, como la fama, el poder político, el prestigio y los generados por la empresa. A manera de hacerle frente a este, el autor propone 4 principios.
Este nos lleva al principio y fin que de todo bien y se halla en el placer. Si hay un placer, no existe suministro. El placer es el bien supremo de la vida. Existen deseos naturales y necesarios y otros ni uno ni lo otro. La disposición que tengamos hacia cada uno de estos casos determina nuestra actitud para ser felices o no. Los deseos, ya los mencionaba, son deseos naturales y necesarios, las necesidades tan básicas como alimentarnos, calmarnos la sed, abrigarnos y el sentido de seguridad. Los deseos innecesarios, pero de alguna manera naturales, son los antes mencionados, y los innaturales e innecesarios son estos. Las recomendaciones de Epicuro es satisfacer los deseos en una forma natural, y de una forma económicamente hablando, económica, alimentarse desde un punto económica, vivir de una manera modesta, sin extravagancias. Punto número 2. Se puede perseguir los deseos naturales y necesarios hasta la satisfacción de nuestro corazón, no aplicando a uno mismo, sino de tratar de llevar al egoísmo del placer de otra persona. Si se dan cuenta, esta es compleja porque quiere que demos y conflictuemos a la otra persona, porque a la otra persona la llevaremos hasta el egoísmo. Punto número 3. No se debe arriesgar la salud, la amistad o economía en la búsqueda de satisfacer un deseo innecesario, pues esto solo conduce a un sufrimiento futuro. Hemos visto en estos tiempos de contingencia que nuestro presidente ha rompido la ética basada desde este modelo, puesto que por fama, poder ha andado por ahí sin cumplir protocolos, pero para los demás dicen puede que existan penas económicas si no obedecen lo indicado. Como tal, esta persona puede sufrir porque es una persona de la tercera edad, pero también nos puede llevar a un problema político complejo. Si llega a enfermar, se requerirá un presidente interino y hasta posiblemente elecciones de nuevo, lo cual representa impacto económico. Si nos damos cuenta, ha arriesgado nuestra economía al dotar de dinero a países extranjeros como medida de solución a la inmigración, cuando era más correcto colocar mucha seguridad en las fronteras o en su defecto generar empleos. Claro está que eso de generar empleos es complejo, puesto que también nosotros requerimos empleos. Quiere fama y poder, sí lo tiene, pero arriesga la salud y la economía de toda una nación. Punto número 4. Hay que evitar por completo que los deseos innaturales e innecesarios, como el placer o satisfacción, puesto que estos son efímeros. Obviamente estos deseos innecesarios son el común denominador de las personas, y es que nosotros los occidentales nos distinguimos de los orientales, que son un poco más compartidos y vivimos en la dinámica de querer todo el prestigio, fama, poder y empresas, pero olvidamos el valor de la amistad, familia y hasta de la salud. Hemos visto, por ejemplo, por ejemplo, Steve Jobs fue un personaje que de alguna manera pues tenía todo el dinero, y yo creo que era una persona sencilla a mi parecer. Claro, obviamente nunca la conocí, pero sin embargo la fama, su renombre, su empresa, al final de cuentas no sirvió de mucho todo el dinero porque no pudo salvar su vida. Bill Gates, por ejemplo, ha arriesgado y todo es efímero. Que pasó en algún momento, Microsoft ha estado en riesgo, puesto que no vio con anticipación algunas situaciones, y de hecho hasta el mismo Bill Gates ha tratado, Steve Jobs, han tratado de alejar a su familia de cuestiones tecnológicas. Consideran que ellos mismos lo inventaron, que es bueno, que impacta en las empresas, que impacta en las personas. Sin embargo, han prohibido en algunos momentos de su vida a sus hijos acercarse a estas y tomar una educación tradicional. Si nos damos cuenta, todo es efímero. Entonces, en ese sentido, tenemos que ver que todo eso que deseamos y que de alguna manera, no es que sea natural, sino que desde la perspectiva de este autor sí lo es, pues de alguna manera pasa a sentirte satisfecho porque tenías hambre y comiste, sí, y comiste más, y a lo mejor comiste hasta en exceso. ¿Y qué terminó pasando? Sí disfrutaste la comida en el momento, pero posteriormente, entre 1 a 2 horas más, te vas a sentir pésimamente mal de salud.
Posteriormente pasamos al estoicismo. Sus principales se dividen en tres periodos. El primero, el estoicismo antiguo, que data del siglo III, el siglo II antes de Cristo, con personajes como Zenón, Aristón, Apolófanes, Erilo, Dionisio de Heraclea, Perseo de Sitio, Cleantes, Crisipo y Esfero. En el estoicismo medio del siglo II y primero antes de Cristo, con Panecio y Posidonio. En el estoicismo nuevo o romano surge en los siglos I y III después de Cristo, con Seneca, Musonio y Rufo, Epicteto, Sexto de Queronea y Marco Aurelio. Su ideal es el dominio y control de los hechos, cosas y pasiones que perturban la vida, valiéndose de la valentía y la razón del carácter personal. Su objetivo era alcanzar la felicidad y la sabiduría, prescindiendo de los bienes materiales. El mundo es la orden universal y tiene unas leyes que gobiernan la humanidad. El hombre debe regirse a las leyes para alcanzar la felicidad. Estamos formados por un orden cósmico divino. Por ejemplo, si tuviéramos una sociedad justa, equilibrada en el respeto y solidaridad, pongamos que esto no es felicidad total, pero haría más vivible todo esto. La felicidad como tal es compleja, puesto que tenemos siempre momentos geniales y algunos más no tan buenos. Sin embargo, este modelo nos lleva a aceptarlos y superarlos. Un estoico nunca se queja de su situación o deja que sus emociones le superen la razón. Podríamos retomar un poquito del libro de Daniel Goleman. Como tal no nos lleva a este ideal, sino que nos explica detalles del cómo funciona cada parte de nuestro cerebro, puesto que alguien puede ser muy brillante laboral o académicamente, pero perder el equilibrio ante situaciones de rechazo u ofensas. De hecho, esta inteligencia resulta más complicada de alcanzar porque requiere el control de uno y comprender las emociones y no permitir que éstas se desborden. Yo sí lo creo como la intención de felicidad, porque al no quejarse las cosas fluyen. Es tan molesto, aunque no lo digamos habitualmente, escuchar a personas que hasta porque pasa la mosca se quejan, y es capaz de hacer un drama y, como dicen los memes, hacerse las víctimas. Por ejemplo, ahorita estamos ante una contingencia, nuevamente menciono esto, pero tenemos que tomar las cosas desde un punto más amable. Ya sé que es complicado, porque por ejemplo hace 11 años con la contingencia sí teníamos internet, pero era menor la cantidad, los precios eran un poco más altos. Tenemos internet, se vuelve una fuente de diversión que nos agota y terminamos por hacer videos de juegos familiares o chuscos. Esto nos permite estar en esta larga cuarentena. Otra ventaja puede ser que se empiece a valorar más la salud desde una perspectiva personal. Ya hemos visto que ni las naciones de primer mundo pueden, entonces nos lleva a asumir nuestro punto y cuidarnos si no nos queremos enfermar. La ética sigue simples preceptos que, a pesar de los años que han pasado, siguen vigentes. Epicteto nos lleva a entender que hay cosas que dependen de nosotros y otras que no. En la medida que no depende de nosotros, no sirve de mucho lamentarlos. Por lo contrario, debemos superar la tristeza. La ética estoica se articula con el buen uso de la razón. Como recurría yo mucho a la parte de la contingencia, tenemos dos opciones: sufrir o abstenernos, puesto que no es nuestra responsabilidad como tal, pero sí podemos asumir la responsabilidad de cuidarnos. Entonces, ¿qué nos toca? Vivir el presente sin buscar una salida imposible. Lo comentaba ese día que, por ejemplo, había existido un robo en Chedraui con 40 o 50 personas, de las cuales fueron detenidas 6. ¿Y eso a qué nos lleva? Pues nos lleva a que si las familias, estas personas lo hicieron por necesidad, bueno, pues ahora tienen mucho más problemas que al principio, puesto que a lo mejor no tenían dinero, pero no se llevaron alimentos, se llevaron básicamente cuestiones aparatos eléctricos. Ahora las familias no tendrán dinero y de paso tendrán que pagar abogados. La estadía en la cárcel, por muy corta que esta pueda ser, no será nada agradable. Y eso pasó porque de alguna manera no entraron en la fase de aceptación. Pues ahora sí que de la vida como viene,
porque bueno, posiblemente alguien me diga, es que tú no estás a lo mejor en la condición de no tener que comer. No pudiera yo decir que definitivamente no tengo que comer, sí tengo, pero considero que en esta situación es más fácil comprar unos 10 kilos de arroz, otros 10 kilos de frijol y estarlo dosificando, y bueno, suena feo como dicen por ahí, es cosa de echarle un poquito más agua a los frijoles a estar en la cárcel y que no va a tener el costo que tienen esos 20 kilos de alimento y que pudieran servir para todo eso. Claro, ¿no? Más de uno dirá, es aburrido, es cansado, sí, pero más cansado y aburrido será estar en la cárcel. Bueno, pues no creo que muy aburrido que llegamos. Luego entramos en el neoplatonismo. El neoplatonismo, sus principales representantes, son Platón y Plotino. Estos nos llevan al ideal que la felicidad viene del espíritu y del alma desde la perfección de Dios. La imperfección es la materia. Y bueno, esto nos lleva a, permítanme, que de alguna manera esta escuela surgió en la Alejandría durante los siglos II y III y que trató de conciliar la doctrina de Platón con todo el pensamiento antiguo. Lo que intentó fue realizar una síntesis entre las ideas platónicas, aristotélicas, pitagóricas y las que emanaban de las religiones orientales. El alma ha sido corrompida por el cuerpo. Insisto, no es que los modelos éticos puedan decirse cuál es el correcto, cuál es el ideal. De hecho, debo de mencionar que estos que estoy mencionando son solo algunos de los modelos éticos, puesto que cada autor, cada investigador, cada dimensionado, de repente nos encontramos con otros exponentes. Continúo y les expreso que, por ejemplo, uno de los detalles del neoplatonismo entra en que, bueno, si nos damos cuenta desde el momento en que dice el alma ha sido corrompida por el cuerpo, entra en una dinámica entre que está tratando de limitar a las personas. Yo no puedo ponerme en un planteamiento propio, puesto que estas personas llevaron muchos años estudiando y bueno, existen expertos en este mismo punto. Por ejemplo, buscamos la verdad y la salvación. Si hablamos desde este punto y regresamos al primer modelo, ese es como el ideal del modelo de virtud o modelo cristiano, ¿no? Y es una situación religiosa, es una filosofía idealista con tendencia al misticismo. Tiene una concepción de la realidad emanativa, ya que sostiene que desde el Unen emana el resto del universo. Afirma que el mal es simplemente ausencia del bien. Cree que el hombre está formado por el cuerpo y por el alma. Sin embargo, el alma ha sido corrompida por el cuerpo. Asevera que el alma es inmortal. Bueno, ¿cuántas veces o cuántas no hemos escuchado? Bueno, se ha muerto fulano y pedimos por el alma de fulano de tal, ¿no? O sea, no podemos criticarlos, es básicamente una cuestión de que pues no es correcto ni incorrecto, o sea, son ideales. El unum, acabo de mencionarlo, es el primer principio de la realidad que se concibe como una entidad que está más allá del ser, trasciende la realidad física y es la unidad absoluta. Sin embargo, es el portador de un tipo de actividad o energía singular, ya que tiene dentro de sí todas las esencias. Del unum emana la inteligencia suprema, la que constituye el segundo principio de las cosas. Esta emanación no supone volición del unum, es espontánea y necesaria como la luz emana del sol. La conciencia absoluta
no es una propiedad emergente de constituyentes materiales dispuestos de cierta forma, por el contrario, es el primer efecto de la actividad del uno. La tarea inherente de la conciencia es comprenderse a sí mismo. El alma se concibe como una actividad externa de la conciencia, mira hacia atrás y hacia su causa para poder entenderse. Por otra parte, mira las formas e ideas que se hallan presentes eternamente en la conciencia. De esa manera lleva imágenes de las formas eternas al reino inferior del ser, así da nacimiento al universo y a la biosfera de la Tierra. Pasado el tiempo entra en la etapa siria y Porfirio de Tiro difundió la obra de Plotino. Este es un opositor al cristianismo y un defensor del paganismo. En esta etapa surge el pensamiento de Jamblico de Calcidia, discípulo de Porfirio, quien continuó con el comentario de los más importantes filósofos griegos, sustituyó la especulación filosófica por una mística, plantó un reino de las divinidades que se extiende desde el uno original hasta la naturaleza material, donde el alma desciende a la materia y se encarna en los seres humanos. Es ese reino de las divinidades. Existen dioses, ángeles, demonios y otros seres que median entre la humanidad y el uno. Posteriormente entra en una etapa ateniense. En esa etapa, la filosofía de Jamblico y sus discípulos apareció una reacción contra las exageraciones místico-teúrgicas. Esta reacción tuvo entre sus representantes a Plutarco, hijo de Nestorio, Siliano y Heliócles de Alejandría. Quien se destaca sobre todo es Proclo, cuyos escritos reflejan la idea de la escuela neoplatónica ateniense. En este sentido, une y amalgama el elemento filosófico como el místico sin darle preeminencia a uno sobre el otro. Los puntos fundamentales de su filosofía son la unidad, que la materia, el alma. Bueno, si nos damos cuenta, está muy unido a cuestiones de la religión, el neoplatonismo. De hecho, a mi parecer, está un poco más recrudecida que la primera. Y lo que busca es desde la intención, desde la perfección. Hemos encontrado que, por ejemplo, la creación de Dios, no nos vamos a meter mucho en esto, pero por ejemplo, la creación de Dios lleva a crear a Adán y Eva desde la parte de la religión. Sin embargo, plantea que primeramente genera solamente a Adán y crea un universo muy bello con árboles y agua y elementos para que viva, pero él se siente solo y pide a la mujer. Ok, posteriormente, ¿cómo iban a vivir estos dos personajes en la tierra solos? No es que tener un hijo sea esencialmente la base de la vida, pero imagínense en este momento de cuarentena cómo estamos. Algunos estamos solos en casa, otros están acompañados. Y aunque están acompañados, están aburridos. Y los que estamos solos, estamos un poquito más aburridos. Llega un momento que por mucho que queramos obedecer a las indicaciones, pues sinceramente sales y disfrutas ese momento en que puedes ir por la calle, te pega el aire y pues la verdad ves a más personas. Y en ese momento nos lleva a un pensamiento como no tan individualista y no tan egoísta. Porque bueno, a veces decimos, ay, no quiero salir, no quiero ir a tal lugar y ay, qué horror, ok. Pero en este momento eso queda por donde queramos ver fuera, puesto que nos cansamos de estar y en algún punto nos sentimos contentos de ver a más personas, de ver a las personas sonreír, de ver hasta un animal. Por ejemplo, yo salí hace unos días y veía un animal, un perro, jugando tirado en el suelo, ¿no? Y realmente me causó gracia porque dije, wow, mientras algunos están preocupados, este perro está muy tranquilo, ¿no? Entonces, por eso Adán y Eva, al ver un animal, al ver una manzana, y bueno, si eran dos y entre los dos estaban aburriendo y les resultó tentadora la idea de escuchar a una tercera voz que se supone que era la serpiente para que se comieran la manzana,
pues desde ese momento significa que de nada servían dos personas, a fuerzas se necesitaban más. Y que posteriormente por eso existe la vida. Entonces es como contradictorio ir en contra de lo que es tu esencia, puesto que estos personajes del neoplatonismo entran en la idea de que el alma ha sido corrompida por el cuerpo, por ejemplo, la religión que dice muchas veces. Eh, Eva es culpable del pecado de Adán, puesto que fue Eva la que escuchó a la serpiente y también invitó a Adán a comer el fruto prohibido. Pero si no hubiese sido por ese dichoso fruto prohibido, porque se supone que iban a ser los dos únicos existentes en la tierra, no hubiese existido el supuesto castigo en el cual los manda a la vida y dice, tú trabajarás para mantener a tu mujer y tu mujer sufrirás al momento de tener un hijo. Claro, creo que ninguna mujer es feliz teniendo un bebé, o sea, no tanto por el del bebé, sino por el malestar, el dolor, el sufrimiento que entra tanto la madre como el bebé. Y se supone que la serpiente le dijo, y tú te arrastrarás por el resto de tu vida. Entonces entramos en ese punto. Si no hubiese existido la serpiente, aunque la queramos tomar como mal, no hubiese existido pues toda la sociedad que estamos, que hay situaciones, pero por ejemplo, bueno, ahorita no dudo que algunos que tengan todavía o se metan a estudiar esta cuestión, digan, por ejemplo, el alma ha sido corrompida por el cuerpo, el hombre y bueno, en este sentido a lo mejor yo sí lo asumo, por ejemplo, hay personas que se han dedicado a matar osos para adquirir sus pieles, ¿no? Bueno, dices, wow, no, pues oye, pues sí, no era necesario, ¿no? Pero bueno, ya lo hicieron. Entonces, es algo complejo este tipo de cuestiones. Luego entramos en la ética kantiana, que como bien lo dice, su autor es Kant. Él indica que el deber es un fundamento de la moral y radica en la voluntad del hombre, autónoma y formalista en el cumplimiento del deber en la sociedad. Esta nos indica, perdón, me detuve un poco, que es una ética deontológica formulada por este experto. Nos indica que la moral es el imperativo categórico que actúa sobre las personas sin importar sus intereses o deseos. Esto lo desarrollo desde varios enfoques. Kant manifiesta que ocurre con las leyes morales o imperativos categóricos son prescripciones que nos indican cómo nos debemos comportar, pero no prescripciones que la razón tome de algún lugar ajeno, sino de ella misma. Ver la heteronomía de la moral y la autonomía de la voluntad. La máxima de Kant contra aquellas lecturas formalistas de la filosofía práctica de Kant se asume una lectura de su propuesta ética a partir del concepto de máxima. Al referirnos a la moral como una moral de máxima se postula un modelo específico de la acción racional, el cual posibilita la aplicación de la ley moral. Me detengo un momento. Si nos damos cuenta, Kant es un poco más idealista, más profundo. Nos habla de la parte de la voluntad, de la autonomía formalista, en cómo se vincula por la sociedad al aplicar los deberes perfectos, los últimos como imperfecto. Un deber perfecto es cierto siempre. Existe un deber perfecto de decir la verdad, por lo que nunca debemos mentir. Un deber imperfecto permite flexibilidad,
Es decir, la caridad es un deber imperfecto porque no estamos obligados a ser completamente caritativos en todo momento. Pero podemos elegir las ocasiones y los lugares en los que lo somos. Kant creía que los deberes perfectos son más importantes que los imperfectos. Si surge un conflicto entre deberes, debe seguirse el deber perfecto. El imperativo categórico. Kant hace una distinción entre imperativos categóricos e hipotéticos. Por hipotético, esto es uno que debemos obedecer si queremos satisfacer nuestros deseos. Por ejemplo, ir al médico. Es un imperativo hipotético porque solo estamos obligados a obedecerlo si queremos mejorar nuestra salud, mientras que un imperativo categórico nos obliga a pesar de nuestros deseos. Todo el mundo tiene el deber de no mentir, independientemente de las circunstancias e incluso si hacerlo nos beneficia o nos perjudica. Estos imperativos son moralmente vinculantes, ya que se basan en la razón en lugar de hechos contingentes sobre un agente, a diferencia de los imperativos hipotéticos que nos obligan en la medida en que somos parte de un grupo o sociedad con los que tenemos deberes. No podemos excluirnos del imperativo categórico porque no podemos optar por dejar de ser agentes racionales. Le debemos obligación a la racionalidad en virtud de ser agentes racionales. Por lo tanto, el principio moral racional se aplica a todos los agentes racionales en todo momento. Bueno, entonces si nos damos cuenta, si nuestra voluntad es, por ejemplo, querer ser más inteligentes, nadie nos indica, nos margina a hacer las cosas. Entonces simplemente le dedicas unas horas más a estudiar o no las dedicas. Bueno, la otra es, eso sería hipotético. Y ya en la cuestión categórica, nuestra moral, nuestra sociedad nos indica que al aplicar un examen no tendrías por qué copiarle al compañero. Bueno, continuemos. El utilitarismo. Su principal representante es Bentham. La felicidad se consigue buscando el placer y rechazando el dolor. El interés público está por encima del interés particular. Podemos profundizar tanto como queramos, como podemos tratarlo desde un punto más sencillo. Esta es una filosofía que surge a finales del siglo XVIII. Se establece es la que produce la mayor felicidad y bienestar para el mayor número de individuos involucrados y maximiza la utilidad. En la ética, esto nos representa que considera la vida humana se orienta a la satisfacción de un fin último, que es el placer, con lo que se logra la felicidad, que determina la moralidad de los actos. Claro está, la felicidad consigue buscando el placer y rechazando el dolor. Creo que es una de las bases de las familias, de los padres, en el cual, por ejemplo, si quieren que nosotros los hijos seamos felices, que busquemos el placer de vivir de maneras más cómodas y que rechacemos el dolor. Sin embargo, el interés público está por encima del interés particular. Entonces, ok, sí quieres ser feliz, pero tampoco puedes entrar en la dinámica de afectar el interés público, puesto que de esta manera, pues estás llevando al traste algunas situaciones. Dentro de sus principales ideas, por ejemplo, Comte surge el positivismo, que fue una teoría filosófica que negaba cualquier aspecto de la realidad que no pudiera ser demostrado por la experiencia. Muchas veces dice, me duele algo, pero realmente es algo emocional. El utilitarismo juzgaba la cultura y la conducta humana en función de la utilidad que producían a la sociedad. Me disculpo por los tiempos vacíos. Por ejemplo,
tenemos un utilitarismo del acto y de las normas. La forma tradicional del utilitarismo es la del utilitarismo del acto, que afirma que el mejor acto es el que aporta la máxima utilidad. Una forma alternativa es el utilitarismo de las normas, que afirma que el mejor acto es aquel que forme parte de una norma que sea la que nos proporciona más utilidad. Muchas personas argumentarían que no solo comprende los actos, sino también los deseos y disposiciones, premios y castigos, reglas e instituciones. Por ejemplo, que vemos por ejemplo, con una dependencia, nos llevan al ideal de hacer nuestra declaración ante el SAT, puesto que de alguna manera si cumplimos en tiempo y forma, tenemos un monto a reembolsarnos. Sin embargo, si no lo realizamos, podemos asumir sanciones económicas o hasta sanciones que nos lleven a la cárcel. El utilitarismo negativo es lo contrario del anterior. Defiende la producción del mínimo malestar para el máximo número de personas, el prevenir la mayor cantidad de dolor o daño para el mayor número de personas, considerando esta fórmula ética como más eficaz que la de mayor bienestar al mayor número de individuos, al entender que hay más posibilidades de crear daños que de crear bienestar, y los daños mayores conllevarían más consecuencias que los grandes bienes. En algún punto, por ejemplo, estamos ante un utilitarismo negativo. Sí, suena como contrario para mi gusto, pero bueno, así es. Básicamente, la gran mayoría de las personas están en su casa en este momento. Sin embargo, un sector por ejemplo, nuestro gobierno, a manera de no generar, digámoslo así, entre comillas, una afectación a nivel nacional de un endeudamiento, el país no está recurriendo al Banco Interamericano. Básicamente, todos los países están endeudados, no por la contingencia, sino porque es como un modo de apoyarse en algunas situaciones. Entonces han recurrido a este tipo de préstamos. Entonces, muchas empresas han despedido a sus trabajadores. Se indica que la parte del pago ahora sí que las declaraciones se limitan en este momento, y que se deben seguir haciendo las aportaciones. Pero en este detalle, por ejemplo, a manera de no afectarnos a nivel sociedad completa, no se pide el préstamo. Sin embargo, las empresas lo que hacen es mandar a sus trabajadores a su casa. Algunas, dependiendo del tiempo que esto lleve, van a tener en algún momento que cerrar, y que va a terminar sucediendo que van a existir muchas personas despedidas. Es más fácil pedir un préstamo que de alguna manera beneficie, puesto que, por ejemplo, la gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas, que son el fundamento de una buena cantidad de empleos, son el 98% del país, en comparación de las medianas y las grandes empresas, que obviamente tienen personal, pero ellas pueden de alguna manera soportar la contingencia, mientras que las pequeñas y medianas empresas posiblemente sí puedan soportar el mes, pero si esto se alarga un poco más, que ya no son ni un mes, ya son 40 días, posiblemente ya empiezan a generar conflictos, ¿no? Entre los impuestos, pagar alguna nómina, servicios, muchas cosas. Entonces se vuelve negativo. Entonces, en este sentido, nuestro presidente no quiere entrar en endeudamiento, según para no generar un malestar a un máximo número de personas, pero también tenemos que ser realistas. Ese máximo número de personas, de hecho, son las más afectadas en este momento, porque seguramente se quedaron sin empleo. El utilitarismo de preferencias define la utilidad en términos de satisfacción de las preferencias.
Los utilitaristas de la preferencia afirman que lo correcto pasa a ser aquello que produzca las mejores consecuencias, pero definiendo las mejores consecuencias en términos de satisfacción de las preferencias ante todo. Simple, esas preferencias nos deben llevar a la satisfacción. El utilitarismo ideal reconoce la belleza, la amistad y el placer como los bienes que las acciones deben buscar y maximizar. Claro está que existen críticos para este modelo. Los críticos argumentan que esta visión se enfrenta a muchos problemas, uno de los cuales es el de la dificultad de comparar la utilidad entre diferentes personas. Lo que para alguien puede ser útil la contingencia, para algunos no, mientras que para algunos la información de lavarse las manos y todo esto sea útil, para otros no. Por ejemplo, algunos sugieren o indican que la educación en este momento se está viendo afectada. Sin embargo, por ahí una cuestión de un psicólogo mencionaba, bueno, realmente asistir a la escuela, ahí se aprenden cuestiones teóricas. Sin embargo, el hecho de que ahorita los niños no estén yendo a la escuela nos lleva a la utilidad de poderle enseñar a lo mejor a hacer los quehaceres, a cocinar, a estar y compartir más con la familia, a leer o cantar para la familia, ¿no? Y entonces te lleva a otro tipo de utilidad, te lleva a la utilidad de aprovechar el momento y unión familiar más allá del conocimiento académico. Muchos de los primeros utilitaristas creían que la felicidad podía ser medida cuantitativamente y ser comparada a través de cálculos, aunque ninguno lo consiguió hacer un cálculo semejante en la práctica. Pues no, puesto que, insisto, la parte utilitaria, por ejemplo, yo podía afirmar en un principio que me iba a sobrar un poco de tiempo para realizar actividades propias de mi tesis y a lo mejor actividades como pintar. Sin embargo, siendo realistas, no me está haciendo útil el tiempo, puesto que mucho tiempo lo llevo en la elaboración de presentaciones, grabaciones, subirlo a YouTube y estar haciendo todo esto. De hecho, se me ha vuelto, no ha sido útil, porque pues la parte utilitaria es una cuestión subjetiva, para cada persona será diferente. A lo mejor alguien diga que le sobra el tiempo, y no digo que a mí no me sobre en algunos momentos ahora, pero también hay momentos en los cuales bueno, a mí me afecta mi vida en el sentido de que si tenía un orden de levantarme ahora ya se alteró, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, el interés público está por encima del interés particular, y más allá de que yo me pueda aburrir de estar en casa, lo que en este momento se busca es el ideal de no generar más contagios para con demás personas. La ética del superhombre. Esta surge de Nietzsche. El desarrollo del interior del hombre como la personalidad hacia el alcance del poder y la grandeza, es decir, el superhombre, sin sentimientos, y este es inmoral, cuya meta es sobresalir en la vida al precio que sea. Por ahí hay una frase de un autor que dice, soy yo y mi circunstancia, o sea, no me interesan los demás, simplemente me intereso yo. El superhombre es la afirmación enérgica de la vida y el creador, dueño de sí mismo y de su vida, creando un espíritu libre. Nietzsche ve al niño como el verdadero superhombre, que es inocente, cree en su propia moral y sigue sus propios valores. Si nos damos cuenta, cuando somos niños tendemos a hacer muchas cosas por iniciativa, y en algunas veces llegamos a pensar que estamos ayudando y en realidad estamos generando una complicación. Es un punto que no es que sea incorrecto, insisto que no podemos entrar en la dinámica de cuál es lo correcto o lo incorrecto, pero
nos lleva a un punto en el que nos dice que el individuo es egoísta, es la formación del sentido de la tierra, una mutación no genética sino cultural, que nos hace como individuos propios, creadores de nuestras metas y de nuestra evolución humana. De repente entramos a veces en la dinámica de ser, ya lo mencionaba anteriormente, de la parte del locus de control interno, en la cual si no tenemos el control de nuestras emociones y estamos muy conscientes, muy atentos a lo que nos dicen los demás, posiblemente entremos también en problemas. ¿Por qué? Porque, ok, sí debes escuchar como que a las personas como para tomar una decisión, mas no esto significa que lo que ellos decidan tiene que ser tal cual. Puesto que a lo mejor también muchas veces estas personas estén erradas o vean las cosas desde una perspectiva limitada. De alguna manera el individuo pues dicen por ahí que los hombres somos seres sin sentimientos e inmorales. Somos convenientemente adecuados para lo que nosotros queremos. La intención es sobresalir y por ahí es hasta sobrevivir en la vida al precio que sea. Por ejemplo, en este momento de la contingencia hay muchas cosas que se dicen. ¿Cuál es la realidad? Realmente creo que pocas personas saben cuál es esa, puesto que, por ejemplo, muchos dicen que es un pleito entre las naciones, de ahí que empiece la dinámica de, de este de una lucha de los mercados, de quién puede tener más empresas, si China, Rusia o Estados Unidos. Y entonces entra en una dinámica de, por ejemplo, de Estados Unidos tener por ahí rodeado lo que es Venezuela y que mucha gente que vive en Venezuela juzga el sistema de gobierno que tienen, pero hay gente que dice que no es cierto. Entonces, aun cuando muchos dicen, y por ejemplo Trump se supone que intenta defender ese país, bueno, siendo realistas, tanto Trump como Maduro entran en una dinámica de ser el superhombre y tener una dinámica de falta de sentimientos y que lo único que quieren es sobresalir, distinguirse y se olvidan que existen personas y que dentro de esas personas las están afectando, puesto que en algunas partes existe vacíos de alimentación, de servicios, personas que mueren, puesto que no acceden a alimentos o a elementos que le puedan ayudar a vivir, ¿no? Entonces, ellos solamente están destacando como superhombres, pero no les está importando el precio que eso implica. El hombre parece tener más carácter cuando sigue su temperamento que cuando sigue sus principios, indica Nietzsche. Este era un filósofo, poeta y filólogo clásico alemán, fue uno de los pensadores modernos más influyentes del siglo XIX. Realizó una crítica exhaustiva de la cultura, la religión y filosofía occidental, bueno, sobre nosotros, mediante la reconstrucción de los conceptos que las integran, basada en el análisis de las actitudes morales, tanto positivas como negativas, hacia la vida. Recibió amplio reconocimiento durante la segunda mitad del siglo XX como una figura significativa en la filosofía moderna y es considerado uno de los tres maestros de la sospecha junto a Karl Marx y Freud. El hombre es un ser incompleto, pues todo animal da lugar a algo superior y debe ser superado. El superhombre es aquel ser que tiene una moral de nobles, acepta la voluntad del poder, es un ser que acepta sus decisiones que realmente quiere tomar y no se arrepiente de sus actos. Además sabe que la vida es en parte dolor y en parte placer. A la vez desarrolla una ética de la autorrealización y del desarrollo de sí mismo. Si nos damos cuenta, muchas veces entramos en la dinámica de querer indicar
que no nos podemos realizar porque nuestros padres no nos los permiten, o porque mis compañeros no se unieron para realizar el equipo y pues organizarnos para hacer la tarea. No, el superhombre no estaría en esa dinámica, entraría en la dinámica de, ok, si mis compañeros no se quieren autorrealizar, bueno, ellos son su circunstancia y ahora sí que es su problema. Pero yo sí tengo ganas de desarrollarme a sí mismo. Entonces por eso encontramos personas que a lo mejor estudian más y otras menos. Según Nietzsche, se ha producido una transformación de los valores, la búsqueda socrática del universal y la aportación judio-cristiana de la misericordia y la compasión ejecutaron una traición sobre la moral de los señores, imponiendo una moral de esclavos como alternativa. Si nos damos cuenta, en algún momento, tiene mucha razón Nietzsche, puesto que en algún momento esta parte de la época de de los reinados que todavía existen, y por ahí en algunos libros lo veíamos, en el cual nos decían que tenían que aceptarse las indicaciones de los gobernantes. De hecho, cuando vinieron los españoles ese ideal nos metieron, y, y, que, y que puesto que estos eran elegidos por Dios, si analizamos una profundidad, por ejemplo, de la historia del México profundo, nos habla en que se supone que existía Quetzalcóatl y que había nacido de una pelota y una relación de una serpiente y que en algún momento iba a regresar a la tierra, ¿no? Hablaban algo así como tipo una divinidad. Sin embargo, no ha pasado. Por ahí si pueden buscar el libro, está bastante bueno. Y cuando llegan los españoles, los aztecas asumen que son estos enviados por Quetzalcóatl, y esto no es cierto. Desde ese punto, estos individuos nos mienten y entran en la dinámica de decir, es que tú tienes que acatar lo que ellos dicen porque se supone que son enviados por Dios. Una explicación fundamentada del superhombre es el nuevo hombre después de la muerte de Dios, el cual es el sentido de la vida, ya que es capaz de crear sus propios valores y principios asimilando lo bueno y lo malo para su evolución, ya que a la vez hace las cosas porque tiene ansias de poder y que por esa razón los humanos evolucionan hacia alguna superraza que todo lo puede. El superhombre se caracteriza por poseer la inocencia de un niño, ya que es el primer hombre y posee el poder de crear valores. Él se crea una fidelidad a la vida y a la tierra, haciendo que no sea una nueva raza, sino un nuevo modo de ser. Hoy Nietzsche hay dos clases de hombres, los señores y los esclavos, que han dado distintos sentido a la moral. Los señores desprecian como malo todo aquello que es fruto de la cobardía, el temor, la compasión, todo lo que es débil y disminuye el impulso vital. Aprecian como bueno todo lo superior, altivo, fuerte, dominador. La moral de los señores se basa en la fe en sí mismos y el orgullo propio. Por el contrario, la moral de los esclavos nace de los oprimidos y débiles, comienza por condenar los valores y las cualidades de los poderosos. Los esclavos inventan una moral que haga más llevadera su condición de esclavos. Como tienen que obedecer a los señores, los esclavos dicen que la obediencia es buena y que el orgullo es malo. Como los esclavos son débiles, promueven valores como la mansedumbre y la misericordia, critican el egoísmo y la fuerza. Si nos damos cuenta, entramos, por ejemplo, en esta dinámica en la que les comentaba, que dicen en algunos países, es una lucha de poder, y ok, yo creo que ser un señor no está mal, sino que el punto es que el superhombre llega a un punto en que tendría que ser, a lo mejor no es un superhombre, sino un punto intermedio, entre en el que no debes de ser altivo, pero tampoco debes entrar en la dinámica de rechazar la fuerza y de decir en algún punto tengo que ser egoísta, ¿no? Puesto que a veces el egoísmo también te lleve